Hola a todos, soy Maite de MIBA, Manualidades y Bellas Artes, y hoy os voy a hacer una comparativa de alambres para alambrismo. Vamos a empezar mirando cómo encontrar los alambres en nuestra página web. Simplemente he puesto alambre en el buscador y he pinchado en la lupa. Os recuerdo que con el Enter no funciona y vemos que nos da las categorías relacionadas con alambre. Arriba las de acero memoria, después el acero recubierto, que no nos vale para alambrismo, y pasamos a la cinta de cobre, que vamos a ver físicamente a lo largo del vídeo, el cable de joyería, que no nos vale para alambrismo, los hilos de aluminio, los hilos de cobre, latón y bronce ordenados por grosores, y el hilo de plata de ley, y también el hilo más abajo Silver Fill, que lleva más cantidad de plata que otros hilos. Otra forma de encontrarlos sería por categorías, en abalorios y bisutería, hilos, cintas y cordones, y aquí los tenemos ordenados por tipos para que no os confundáis al elegirlos. Si vamos, por ejemplo, a la categoría de hilo aluminio redondo, que van por orden alfabético, y pinchamos, vamos a ver todos los aluminios redondos que tenemos. Están de distinto grosor, de distintas marcas. Si pincho, por ejemplo, en este de Artistic Wire, que es una marca muy buena, al pinchar vemos los colores que tenemos y la disponibilidad de unidades en almacén. Solo hay que pinchar en comprar y ya lo tenemos en la cesta. Os enseño ahora los alambres físicamente para que os resulte más fácil elegirlos. Empezaremos por los hilos de aluminio de distintos tipos y las cintas de aluminio, que son los más blanditos y en los que vamos a utilizar grosores mayores, siendo bastante manejables de todas maneras. Vamos a ver también las herramientas que tenemos que usar para que no se nos peleen los hilos. Veremos los hilos Artistic Wire, que son hilos de cobre lacados, de los hilos de cobre que mejor aguantan los roces, pero como todos se pelan si los rascamos con un alicate. Y también vamos a ver los Craft Wire de Helby, de David Smith, los Silver Fill, que llevan más cantidad de plata que otros, el hilo de plata de ley, los hilos de acero inoxidable y los hilos de acero memoria, y el cable recubierto, que no nos vale para hacer alambrismo. Los vamos a ver todos uno por uno para que os resulte más sencillo elegir, y luego iremos haciendo trabajos en nuestra página web con tutoriales completos eligiendo uno u otro tipo de hilo según el trabajo. Voy a empezar enseñando los hilos de aluminio, que son unos de los más utilizados en alambrismo. Son hilos bastante blanditos, muy manejables. Por dentro son de color aluminio, es decir, plateados, y lo que vemos por fuera es una capa de anodizado lacado que se va más fácil o menos fácil en función de la marca y la calidad del hilo, pero que en todo caso, si lo rascamos con algo de metal, se nos puede ir. Os enseño para que veáis lo fácil que es hacer, por ejemplo, una espiral con estos hilos de alambre. Es un hilo muy blandito y muy fácil de manejar, y para trabajos en los que hay que hacer espirales muy apretadas y trabajos con mucha filigrana es una de las elecciones más habituales. Hemos visto el hilo de 1 milímetro, veis la diferencia de grosor con el hilo de 2 milímetros, pero es bastante manejable igualmente. Aunque nos vayamos a 2 milímetros, el hilo de aluminio es muy fácil de doblar y de manipular y darle forma. También aguanta menos la forma una vez que se le ha dado. No es un hilo para colgar piedras, por ejemplo, y productos con peso. Si queremos que los hilos no se nos estropeen al utilizar un alicate, utilizaremos un alicate con las puntas recubiertas de nylon, o podemos usar un remedio casero, que es forrar con cinta de plástico adhesiva las puntas de nuestros alicates. Veis que podemos hacer muy fácilmente incluso una espiral con un hilo de 2 milímetros. Si cogiéramos un hilo de 2 milímetros de acero inoxidable, esto sería prácticamente imposible de hacer. Voy a utilizar esta espiral para colocar una tarjeta, para que veáis que así se pueden decorar figuras y poner un alambre para poner nuestras tarjetas o nuestros cartelitos en la mesa, o los nombres o lo que queramos. Y os enseño también que se puede cortar muy fácilmente con cualquier alicate porque es un hilo muy blando. Os enseño ahora lo que ocurre cuando trabajamos con un alicate de metal sobre un hilo que tiene distinto color en el exterior y en el interior del metal. Si este hilo es de aluminio y por tanto es plateado por dentro y por fuera tiene una capa de dorado y le damos con un metal, vemos que es muy fácil quitarlo. Lo estoy haciendo a propósito, pero realmente es muy difícil no rayar un hilo de este tipo con una herramienta de metal. También se puede rayar cuando nos lo rocemos en casa o con los disolventes como la colonia. Os enseño otros acabados en fantasía, con rombos. Hay acabados muy bonitos para hacer bisutería.
Os enseño ahora un hilo de aluminio, pero que es plano, es una tira de aluminio que sirve también para hacer bisutería. Todos estos hilos de bisutería son hipoalergénicos, no llevan níquel y también sirven para manualidades, pero son especiales para bisutería. Estas cintas veis que son preciosas para hacer bisutería. Seguimos con los hilos de cobre lacados, en este caso de la marca Artistic Wear de Vidalon, que son unos de los mejores en cuanto a marca y que menos se pelan, pero en todo caso el interior es de color cobre y por tanto con un alicate de metal o si se rozan se puede ver el interior que es de color cobre. Tenemos en muchos colores, son realmente bonitos, muy fáciles de manejar, aunque menos blandos que el aluminio. Es intermedio entre el aluminio y otros hilos, es más rígido que el aluminio, pero es muy fácil darle forma, incluso a este que veis que tiene más de 2,5 milímetros de grosor. Son los hilos más utilizados en manualidades y en alambrismo en bisutería. Hay que utilizar el grosor máximo que nos permita nuestra cuenta y es una de las opciones más interesantes. En la web viene el grosor en Gauss, que es una medida del calibre del hilo, y también en milímetros para los que estamos más acostumbrados a las medidas europeas. Los hilos de cobre de grosores más bajos se suelen utilizar para hacer crochet y animales y trabajos en los que hay que pasar varias veces por la misma cuenta, por ejemplo los de 28 Gauss o 0,25 o 0,30 milímetros. Los de 20 Gauss aproximadamente o 0,80 se utilizan mucho para anillado, y cuando ya nos vamos a Gauss más altos y 1 milímetro o 2 milímetros de grosor se hacen trabajos de alambrismo en los que se hacen espirales y muchísimos trabajos. Os enseño ahora hilos de marca blanca que son bastante más económicos y se pelan más y dan peor resultado. Y pasamos a los de Bead Smith, es el alambre tipo alemán. Es un hilo que también suele ser de cobre por el interior, aunque también puede ser de latón. En el interior, en cuyo caso puede ser amarillo por dentro o tipo dorado y no se pela en los colores dorados, o de color cobre por dentro, y si se pela la parte de arriba plateada, pues lo que se ve es el cobre de abajo. Es un hilo más duro que el hilo de cobre y bastante más duro que el hilo de aluminio, pero también nos vale para hacer trabajos de anillado y en algunos casos también en trabajos de alambrismo. Os enseño los distintos colores y grosores, y no vamos normalmente en estos hilos a 3 milímetros de grosor o a 2,5 milímetros porque sería demasiado rígido y no sería fácil trabajar con él. Seguimos con el hilo de acero inoxidable para bisutería, que es ideal para hacer trabajos de anillado y de alambrismo si queremos trabajos con alambres que no sean demasiado gruesos. El hilo de acero inoxidable es más rígido, más fuerte y aguanta más que los anteriores, y también es más difícil darle la forma que queremos. Lo hay por tanto en grosores más bajos y lo hay además en distintas formas. Lo tenemos en redondo, en media caña y también hilos con la sección cuadrada, que nos hacen un efecto muy bonito en trabajos de alambrismo y para rodear cabuchones y trabajos de bisutería en general. Lo podemos ver en próximos tutoriales y os voy a enseñar la rigidez que tiene para que lo veáis bien. Veis la sección cuadrada del hilo, que hace un efecto muy bonito cuando hacemos trabajos de espirales, y voy a darle forma con un alicate. Veis que con la mano también puedo un poquito, pero es más rígido que otros. Puedo cogerlo con un alicate y siempre que no lo quiera hacer una forma muy rebuscada, con mucha filigrana, porque no se ajusta fácilmente a ángulos muy cerrados, pero veis que una espiral puedo hacer perfectamente porque he cogido un hilo que no es demasiado grueso también. A la hora de cortar este alambre, que es de acero, tendremos que tener en cuenta que un alicate normal como este no lo puede cortar porque el hilo es más fuerte que el alicate. Si este alicate lo usamos con aluminio, veremos que lo corta como si fuera mantequilla, pero para los hilos de acero y acero memoria necesitamos un alicate especial que luego os enseño. Seguimos con estos hilos de Bead Smith, que son vintage bronce, por ejemplo, y este es ideal para todos los diseños que están de moda ahora con aspecto vintage. Es muy fácil de manejar, igual que cualquier hilo de cobre lacado. Seguimos con el hilo Silverfield, que es un hilo que lleva una capa de plata exterior mucho más gruesa que otros hilos, entonces es más difícil que se pele, pero en todo caso el interior no es plata. Este es el alicate del que os hablaba, que es especial para cortar acero memoria y también el hilo de acero normal. Veis que con este alicate no tenemos ningún problema en cortar el hilo de acero inoxidable.
Seguimos con el hilo de acero memoria. Es un hilo que normalmente no se utiliza para alambrismo, pero me lo preguntáis tanto que os lo voy a enseñar también en este tutorial de alambrismo. Hay hilo de acero memoria con forma de anillo, de pulsera en distintos formatos, redonda y ovalada, y de gargantilla. Normalmente se utiliza así para que guarde esta forma y hacer gargantillas, pero le podemos hacer, por ejemplo, un bucle en el extremo, que se suele hacer para hacer el cierre de la gargantilla o de la pulsera y que no pinche en el extremo. También podemos darle forma, siempre que elijamos un acero memoria bastante fino, no se hacen más gordos tampoco, y guarda esa forma. Le he hecho un bucle y más o menos se mantiene, pero no es un hilo ideal para hacer espirales y para hacer trabajos de alambrismo y de modelado con alambre. Veis que se mantiene más o menos la V que he hecho, pero no es un hilo que sea el que se usa normalmente para esto. Seguimos con el hilo de plata de ley 925. Este es un hilo de plata que no se pela porque todo lo que lleva por dentro es plata. Lo que sí hace es oxidarse, pero pasándole un paño queda otra vez como nuevo. Y en un grosor de 0,8 milímetros es ideal para hacer alambrismo. Os enseño ahora el hilo de acero recubierto, que no vale para hacer alambrismo a pesar de llamarse hilo de acero, pero es un hilo formado por muchas hebras de acero muy finitas y queda flexible completamente. Veis que vale para hacer bisutería, es muy resistente, pero no mantiene la forma, así es que de alambrismo, nada. Os enseño trabajos de anillos hechos con alambres, sobre todo de aluminio y de cobre lacado en 1 milímetro y 2 milímetros, y me podéis decir cuál os apetece que hagamos en próximos tutoriales. Ya os he dicho más o menos todo lo que os tenía que decir de los hilos y podemos pasar al tema práctico, que es mucho más interesante y creo que os va a gustar más. Así es que acepto vuestras sugerencias para próximos tutoriales. Si os ha gustado el tutorial no olvidéis darme un like y compartir con vuestros amigos en vuestras redes sociales. ¡Hasta luego!